quiero esta mañana compartir con ustedes una palabra. ¿Usted qué ve ahí en la imagen? ¿Un qué? Un reloj de arena. ¿Y ese reloj de arena le queda poca arena arriba o hay poca arena abajo? Queda poca arena arriba. ¿Y el reloj de arena qué mide? El tiempo. El tiempo. ¿Y el tiempo qué podemos o cómo podemos definir el tiempo? Alguien decía que el tiempo es como una moneda. Como una moneda que usted debe saberla utilizar, que yo debo saberla utilizar, porque de lo contrario se va a malgastar el tiempo. Es una moneda que usted y yo necesitamos saber invertir, porque queda poco. Por eso de poco a poco, ¿sí? Hay poco tiempo. En el Antiguo Testamento la señal que Jesús les daba a las personas de la época fue como Jonás en el vientre del gran pez. Esa era la señal que el Señor les dio. Dice, no va a haber ninguna otra señal. ¿Y cuántos días duró Jonás en el vientre del pez? 3 días. ¿Cuántos días duró Jesús muerto? 3 días. Pero estaba haciendo, increíble, estaba muerto, pero estaba haciendo. Muerto en su cuerpo físico, pero estaba haciendo una tarea que debía hacer. Dice, como Jonás en el vientre del pez, así será la señal. No se le dará más señal, ¿sí? Pero para ellos en ese momento, era esa la señal, no era para nosotros hoy. Pero ¿cuál es la señal para usted y para mí hoy? ¿Cuál es la señal para la iglesia? ¿Cuál cree usted que es? Como en los días de Noé. Esa es la señal para nosotros hoy. Los días de Noé fueron días difíciles. Noé duró 120 años predicando que iba a llover y que el Señor iba a arrasar con la tierra. Pero fue muy frustrante. Aun cuando se hizo la tarea, fue muy frustrante porque ¿cuántas personas creyeron a Noé? Sus 3 hijos con sus 3 esposas. En total hubo 8 seres humanos metidos en un arca. El resto eran animales. Increíble. ¿Sabe cuáles son o cuál es la señal en estos tiempos? Como en los días de Noé. De poco a poco se acaba el tiempo y dice la Escritura que la gente tendrá comezón de oír la sana doctrina. Es más fácil que la gente disponga tiempo, disponga dinero, disponga actitud, disponga todo de sí para otro tipo de cosas que para escuchar la palabra de Dios. Cualquier excusa es válida, pero escuchar la palabra de Dios podemos dejarlo para después. Podemos hablar de eso en otro momento, podemos ver eso en otro lugar. No hay necesidad de... ¿Sí? ¿Sabe? Hay algunas actitudes iguales que hubo en los tiempos de Noé que hay en estos tiempos. Y se las voy a enumerar. 1, frialdad. 2, corrupción. 3, inmoralidad. 4, indiferencia. 5, apostasía. 6, dureza de corazón. Como en los tiempos o como en los días de Noé. Difícil. Los días de Noé fueron días complejos. Fue muy frustrante saber que Noé se dedicó mientras construía el arca a recordar lo que el Señor había prometido que iba a ocurrir, y solamente sus hijos y sus esposas creyeron. Solamente ellos. Sin embargo, Dios no se quedó corto, porque Dios hace como Él quiere. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué sillas vacías? Y nos podemos preguntar, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué está pasando esto con la iglesia? Y quiero que vayamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Es un texto bien interesante que quiero que estudiemos esta mañana. Porque necesitamos como iglesia entender que estamos en los últimos tiempos. Sí estamos en los últimos tiempos. Si usted se dio cuenta, ese reloj de arena, hay poca arena arriba, mucha arena abajo. Quiere decir que ha pasado el tiempo y que el tiempo es muy corto ya.
es muy corto ya. Versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se perturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Verso 3, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces, versículo 8, se manifestará aquel inicuo, quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Verso 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pablo está hablando de la iglesia en Tesalónica y está haciendo una exposición bien interesante de lo que está ocurriendo. Yo le invito a que usted esté bien conectado esta mañana conmigo. Ojalá si usted puede tomar apuntes lo haga, pero es importante que quede claro esta mañana qué es lo que está ocurriendo ya en medio de nosotros, en todas las áreas de la vida, porque resulta que había corrupción en los tiempos de Noé. ¿Cuál fue la sentencia que Dios dio en el momento en que el hombre pecó en el huerto del Edén? La sentencia que el Señor dio fue que a la serpiente la iban a herir ¿en dónde? En la cabeza. Pero la serpiente iba a herir a la simiente de la mujer ¿en dónde? En el talón o en el calcañar, ¿cierto? ¿Qué herida es mortal? ¿La del talón o la de la cabeza? La de la cabeza. Entonces el enemigo pone en acción un plan para dañar la simiente de la mujer. Atento conmigo aquí a esto. Luego de esto viene la escritura a decir que los hijos de Dios se fijaron en las mujeres, en las hijas de los hombres, y les parecieron hermosas, y descendieron, y al estar con ellas vinieron ¿quiénes? Los gigantes, que fueron para la época hombres de renombre. Haga usted este mapa. Quiero que su cabeza le salga hoy cuadrada. Haga usted en su cabeza este mapa. Está la sentencia por el pecado. Y el Señor dice que la simiente de la mujer iba a herir a la simiente de la serpiente en la cabeza. Entonces, ¿qué fue lo que se propuso el enemigo? Dañar la simiente. ¿Cómo le iba a dañar? ¿Sí hacemos la asociación? Los hijos de Dios se fijaron en las hijas de los hombres. Los ángeles, hubo ángeles que se fijaron en las mujeres aquí en la tierra. Les parecieron hermosas, descendieron los ángeles, se juntaron con ellas y de allí salieron, ¿qué dice la palabra? Gigantes, hombres de renombre, dice la palabra. Entonces yo quiero que haga usted un paréntesis allí. ¿Usted sabe de dónde sale la mitología griega? ¿Quién es Zeus? ¿Sí? ¿Ya estamos cogiendo? ¿Sí? Dice que Zeus descendió del Olimpo y se juntó ¿con quién? Con mujeres. Y de allí tuvo ¿a quiénes? A semidioses. Pero la palabra dice que eran gigantes. ¿Se dañó o no se daña ahí la simiente? Sí se daña la simiente, porque no era 100% hombre. Había un enlace allí extraño entre ángel y ser humano.
¿Sí está conmigo? Mire cómo es de interesante esto. O sea que los griegos, ¿de dónde toman ellos para escribir su mitología? ¿Ha escuchado usted hablar de las amazonas? De esas mujeres grandes, fuertes, valientes. Solo tenían a los hombres para reproducirse, no los necesitaban para nada más. Se quitaban el seno derecho para que no les obstruyera poder jalar su arco de mejor manera. ¿Sabían eso? Eso dice la mitología. Ahora, yo no vengo a hablarle a usted de mitología, vengo a hablarle de la verdad de Dios. ¿Por qué razón en los tiempos de Noé había tanta perversidad? Hoy es igual. Hay demasiada perversidad, a punto de que el hombre se transforma para hacerse sentir más cómodo. ¿Está conmigo? Mire cómo la Escritura dice, como en los tiempos de Noé, y empieza allí a hablar un poco de cosas. Yo le cité a usted 6 cosas. ¿Cuáles fueron? Frialdad, corrupción, inmoralidad, indiferencia, apostasía, dureza en el corazón. ¿Pasa eso en este tiempo con nosotros? Sí, sí pasa. Sí pasa. ¿Y el tiempo cuánto es? Corto. Y el tiempo es corto, es muy corto. Necesitamos, iglesia, entenderlo. Necesitamos aproximarnos de verdad delante de Dios con humildad y reconocer que el tiempo es corto y que necesitamos corregir nuestras actitudes delante de Dios. Porque viene aquí a hablar algo bien interesante. Dice la palabra en versículo 1, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen, versículo 2, mover, ¿cómo? Fácilmente de su modo de pensar, ni se perturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ni por espíritu, ni por palabra, no se perturben, no se dejen cambiar su modo de pensar. Y aquí comienza a hablar desde ya de la apostasía. De la apostasía. Que no se dejen mover fácilmente. ¿Qué cosa nos hace mover fácilmente? Es increíble, pero es cierto. Es más fácil reunir a muchas personas en el estadio para un concierto que reunir a algunas personas para buscar de Cristo. Porque están dejando que su manera de pensar sea fácilmente cambiable. Porque es más fácil negociar las cosas de Cristo, las cosas de la iglesia, las cosas del Señor, las cosas del reino de los cielos, que las cosas que están afuera, que las cosas que tienen que ver con complacer mi carne, mis pasiones. Esas no las cambio, esas no las negocio. Hay gente que no negocia si va a comer o no cierto tipo de alimentos. ¿Eso fue cocinado, eso fue preparado con carne? No me lo como. No, pero esperen, no me lo voy a comer. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo con... ¿Eso tiene huevo? Sí, no quiero. Hay gente que no negocia esas cosas, ¿cierto que no? No las negocia. No las negocia. ¿Eso tiene leche? No la toma. Póngale a un judío una pizza con jamón y queso, no se la va a comer. No se la come. No la negocia. No y no. Coge el jamón y lo aparta. Y eso, que ya está contaminado, no se la come. No lo negocia. ¿Sabía usted que para los judíos hay unos celulares que se llaman kosher? Que de hecho el término lo que hace es encerrar todo aquello que está separado para. Si usted ve de yogur, hay un yogur de una marca especial que dice kosher. O sea, ¿qué quiere decir? Que los judíos pueden consumir de ese yogur sin ningún problema. Y así ciertos alimentos. No lo negocian por nada, pero
indiscutiblemente, si hay personas que negocian fácilmente la verdad de Cristo. Sí se negocia. Eso sí, eso se puede negociar. Pues yo realmente no pienso que eso sea tan así. ¿Y a ti quién te dijo que tú puedes decidir por el Señor? ¿Quién nos dijo a nosotros que nosotros podemos darle una interpretación que no es a la palabra, a las Escrituras? El Señor está llamando a su iglesia. El Señor está llamándonos a que no nos dejemos mover en nuestro modo de pensar. Y usted y yo debemos pensar bíblicamente. Amén. La iglesia de Cristo debe pensar bíblicamente. Porque cuando usted y yo nos sujetamos a lo que la Escritura dice, pues fácilmente vamos a estar en dirección al corazón de Dios. Pero si su modo de pensar en el 80% es bíblico, pero hay un 20% que usted dice, no, este 20% sí, qué pena, pero no lo negocio. Ya le di el 80% al Señor. Este 20% en estas cosas yo sí, aquí me quedo. Eso es darle un lugar, darle una, ya lo había dicho en otra enseñanza, permitir la ventana de Overton. Joseph Overton era un economista y él dijo, hay una ventana pequeña que se puede abrir y que usted la puede utilizar hacia arriba o hacia abajo. Como quien dice, prácticamente es como un as bajo la manga. En el Señor no existen ventanas de Overton. El Señor dice, amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con algo de tu corazón, con algo de tus fuerzas, con algo de tu entendimiento. No. El Señor dice, con todo. Con todo. El Señor no permite ventanas, el Señor no permite puntos de escape. No. El Señor no permite en nuestra relación con Él haces debajo de la manga. No las permite. No las permite. Dice versículo 3, nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la, ¿qué cosa? ¿Qué es la apostasía? La apostasía no es de afuera. La apostasía no es lo malo que hacen los hombres que no conocen de Dios. La apostasía no es lo que los políticos se inventan. La apostasía no tiene que ver con lo que las instituciones que no temen de Dios realizan. La apostasía es el divorcio de la fe. Es el abandono de la verdad. ¿Cómo así? La apostasía solo puede estar o puede darse en aquellos que un día estuvieron, pero luego le dieron la espalda a la fe. La apostasía es el divorcio de la fe. Yo un día en mi corazón recibí al Señor, le entregué mi vida al Señor, pero más adelante entonces por algunas circunstancias sencillamente dejo atrás mi fe. Le doy la espalda a mi fe. Y hay tres fenómenos terribles del cumplimiento de la apostasía. O sea que la apostasía solo viene de la iglesia. No es de afuera, es de la iglesia. El primero, voy a hablar de tres fenómenos terribles que se están cumpliendo de la apostasía. El primero, la cantidad de personajes públicos, cantantes, predicadores, escritores que abandonaron abiertamente su fe. Abiertamente su fe. Voy a citar, sin decir nombres propios, un jovencito, cantante, ganador de muchos premios, abandonó su fe, quitó todas sus redes sociales, todo el contenido que había de los lugares que visitaba, de las iglesias que visitaba, de las canciones que cantaba, e inició unas nuevas, con unos nuevos nombres, con unas nuevas imágenes, con unos nuevos videos hablando acerca de su nueva orientación sexual. El escritor de uno de los libros que
En mi época me pareció muy interesante. Ese libro se llama Le dije adiós a las citas amorosas. Un hombre de un ministerio muy grande, muy fuerte, decidió renunciar a su fe y abiertamente decir: ya no sigo a Cristo. Voy en otra dirección. Estoy buscando nuevos caminos. Número 2, el libertinaje que se está permitiendo desde los púlpitos cristianos. Contrario a esto, las Escrituras hacen énfasis a la santidad de Dios, pero hay una fuerte y clara reducción de la pureza y el celo por la verdad, a tal punto que ciertas denominaciones permiten que congregaciones sean pastoreadas por personas de la comunidad abecedario. Entonces allí la luz se apagó y la sal se humedeció. Eso es apostasía. Denominaciones grandes de siglos atrás ya permiten que pastores que tienen una orientación sexual diferente sigan o se les entreguen congregaciones para ser pastoreadas en esta dirección. Apostasía no va de afuera, es de adentro. Si usted se pone a estudiar a los testigos de Jehová, si usted se pone a estudiar a los mormones, ¿sabía usted que los líderes de estas sectas eran pastores cristianos? Pastores evangélicos. Usted dirá, bueno, ¿y entonces? Algunos estarán diciendo, uy, que el pastor no se va a transformar en nada raro por allá. Necesitamos orar y necesitamos conectarnos con Dios. Necesitamos tener una búsqueda intencional con el Señor. Intencional con Dios. Donde derramar el corazón es lo más importante. Donde derramar el corazón no tiene negociación alguna. Dice, y más cuando ven que aquel día se acerca. Si usted es consciente de que el día del Señor se acerca, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Creo que una de las cosas más frustrantes que puede haber es cuando usted sale a tomar el bus y usted ve que viene y usted alista su dinero. Usted se prepara, usted dice, ya viene. Y por alguna cosa usted se distrajo. Usted dijo, ay, el zapato. Y se agacha usted a amarrarse el zapato cuando usted apenas siente el viento del bus que pasó por el lado suyo. Otros 20 minutos aquí esperando. Si yo no estoy de manera intencional esperando lo que viene de parte de Dios, si yo sé que lo de Dios viene ya, entonces yo no me puedo estar distrayendo en cosas efímeras. Volvemos al versículo 2, cuando Pablo está diciendo que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar. Viene lo que viene de Dios, yo estoy acá, no me dejo mover. Ay, que mire qué tal cosa, lo siento mucho, viene mi bus. ¿Recuerda las vírgenes sensatas y las insensatas? Las 5 sensatas no se dejaron mover, no negociaron. Tan malas amigas. No le dieron un poquito de aceite a las otras. Es que eso se busca de manera personal. Pero si usted no busca de Dios, nadie lo va a poder hacer por usted. Pastor, hágame el favor y ore. Sí, claro, yo puedo orar. Pero su relación personal con Dios yo no la puedo desarrollar. La tiene que desarrollar usted. Pero es que no sé cómo hacerle aquí. Pues entonces usted tiene que empezar a meterse con Dios. No soy yo, yo tengo que meterme a Dios por mi vida y por la congregación, claro que sí. Pero si la congregación, si algunas personas de la congregación no buscan de manera personal una relación íntima con Dios, yo no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Las vírgenes sensatas se quedaron quietas allí. ¿Cómo les hemos de dar a ustedes de nuestro aceite? No vaya a ser que venga el novio y nos quedemos las dos sin aceite. Vayan rápido a la plaza y compren. Ellas dijeron, bueno, listo, vamos. Y se fueron. ¿Qué pasó cuando regresaron? Ya el novio había entrado y había cerrado la puerta.
y no hubo quien la abriera. Tan falto de misericordia, Dios, lo siento mucho, ya no hay nada que hacer. Recuerda que en los días de Noé, ¿quién cerró la puerta del arca? Dios. Noé no la cerró, fue Dios. Era una puerta muy pesada y no le correspondía a Noé cerrarla. ¿Sabe por qué? Porque seguramente nosotros nos íbamos a conmover por el grito. ¡Abra! ¿Usted se imagina cómo sonaría esa arca en tanto que empezó a llover y a subir el agua? ¡Abra! No había nada que hacer. Nada que hacer. Número 3. Estamos hablando de los fenómenos terribles de este cumplimiento de la apostasía. El levantamiento de numerosas falsas doctrinas que combaten la verdad del Evangelio. Entre ellas está el judaísmo, el Evangelio de la prosperidad, el cristianismo progresivo. Judaísmo, prosperidad, cristianismo progresivo. ¿Qué es eso de cristianismo progresivo? Pues sencillamente que usted va desarrollando su vida aparentemente como usted mismo puede hacerlo, como usted mismo considera a su medida. Open English no es nada. Usted puede desarrollar su vida en Cristo como quiera, a la hora que quiera, de la manera que quiera, todo be cool, no hay ningún problema. Piensa lo que quiera, consume lo que quieras, no hay problema con nada. A eso se le llama cristianismo progresivo. Más el judaísmo, más el evangelio de la prosperidad. Y estamos llenos de este tipo de cosas. Infortunadamente, no todas, pero muchas de las iglesias grandes son aquellas iglesias donde no se predica este tipo de cosas. ¿Sabe por qué? Porque saldrían en bandada. Porque el compromiso es mínimo. Entre menos me molesten, mejor. Entre menos me llamen a preguntarme cómo estoy. Entre menos me pregunten por qué no me he congregado el último mes. Entre menos me pregunten por qué no estoy haciendo aquello, lo otro, mejor. Así que yo llevo mi vida a mi ritmo, a mi manera, con mis propias calorías y los demás que no se molesten. Eso se llama apostasía. Y cada uno debemos revisar nuestro corazón para saber en qué tiempo estamos delante del Señor con estas cosas. La apostasía, entonces, no es un tema que venga de afuera, sino que es un tema que sale de adentro de la iglesia. ¿Usted ha conocido del Señor? ¿Qué tanto estamos haciendo para crecer en el Señor? ¿Qué tanto estamos nosotros buscando para avanzar en nuestra relación personal con Dios? ¿Qué tanto estamos haciendo nosotros para mejorarlo? A veces somos el tipo de cristianos que creemos que lo tenemos todo listo. Hacemos una oración bien poderosa por los alimentos. Hacemos una oración bien pentecostal a la hora de acostarnos. Pero ¿cómo estamos tratando a las personas de nuestra casa? ¿Las personas de nuestra casa tienen testimonio de nosotros? ¿Las personas de nuestra casa están recibiendo afecto o condenación? Porque usted y yo somos muy cristianos y ellos no. ¿Las personas de nuestra casa están recibiendo el reflejo del amor de Cristo? ¿O están recibiendo cachetada y cachetada y cachetada de una vida religiosa que usted y yo llevamos? ¿Cómo estamos nosotros viviendo? ¿Cómo? Y dice la Escritura, versículo 3, nadie les engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces comienza a crecer la apostasía dentro de la iglesia. Y luego dice, y se manifieste, ¿qué cosa? El hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Sabe de quién está hablando aquí? Del anticristo. Anticristo. Usted sabe cómo está Medio Oriente de caliente, ¿verdad? Y usted sabe qué es lo que va a ocurrir con todo esto. Que sea de Israel o que sea de
los países musulmanes se va a levantar un líder que va a caer bien a los dos grupos. Estamos en tiempos donde queremos cambios. Estamos en tiempos donde decimos ya no más con la inflación, ya no más, todo está muy costoso. 100,000 pesos en D1 son apenas escasas 2 bolsas. Todo está costoso. Necesitamos un cambio. Necesitamos a alguien que venga y le dé vuelta a esto. Y resulta que cuando el hombre de pecado, el hijo de perdición, dice, el cual se opone, versículo 4, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Haciéndose qué? Pasar por Dios, pero no es Dios. Pero para que empiece a gustar, ¿qué tiene que hacer? Tiene que tener algo. Debe haber feeling. Debe haber una conexión, debe haber clic. Debe haber empatía. Me está llamando la atención. Me parece que sí. ¿Usted se imagina un líder que le caiga bien a los judíos y que le caiga bien a los musulmanes? Ese va a ser el anticristo. Y dice que se va a sentar en el templo de Dios. No nos confundamos, porque la palabra del Señor dice que usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Pero no se está refiriendo a nosotros, como no se va a sentar aquí encima. Dice que está hablando acerca del templo en Jerusalén. ¿Sabía usted que ya hay muchas cosas organizadas para la reconstrucción del templo? Muchas cosas. ¿Sabía usted que en el templo se sacrificaban unas vacas rojas? ¿Sabía usted que ya tienen vacas rojas en Israel? ¿Sabía usted que los judíos ultraortodoxos tienen muchas cosas listas para levantar el templo? Y si usted y yo somos juiciosos en mirar lo que está ocurriendo alrededor del mundo, nos damos cuenta, si solamente vivimos pendientes de lo que está ocurriendo en TikTok y de lo que está ocurriendo en todas estas redes sociales que lo único que hacen es enredarnos, pues realmente esto va a rebotar. Pero si usted es juicioso y usted le ama lo que está ocurriendo de parte de Dios para la iglesia, pues entonces sencillamente esto nos va a preocupar y esto nos va a llevar a nosotros a mirarlo. Pero si solo estamos pendientes de, ay, me duele, ay, pobrecito yo, ay, ¿qué sería de mí? Ay, que no sé qué. Pues sencillamente no vamos a crecer y no vamos a avanzar. El anticristo se opone a todo lo que se llama Dios. A todo lo que se llama Dios. Entonces tenemos nosotros todo un andamiaje alrededor de ello. Porque se ha sofocado la iglesia y se ha exaltado toda la iniquidad. Se ha sofocado todo lo que se llaman valores y principios y se ha levantado todo lo que va en contra de ello. Ya es normal una cosa, ya es normal la otra, ya usted no puede decirle a esta persona, pueden decirle como lo que es, sino que usted tiene que ponerse una idea en la cabeza diferente para que esa persona no se sienta mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos que ser inclusivos y tenemos que estar de acuerdo, así los únicos que seamos excluidos seamos nosotros. Pero necesitamos, porque eso es lo que dicta la ley. Y eso es lo que dictan los gobiernos. Dice Pablo, verso 5, ¿no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. En su debido tiempo. Y el reloj ya está marcando una hora muy cercana. El reloj ya se le está acabando la arena arriba y tiene mucha arena abajo. Y necesitamos comprender, necesitamos vivir una vida que actúe y que se mueva dentro del propósito del Señor.
una actitud permanentemente conectada con lo que el Señor está diciendo que debe estar conectada. ¿Hasta dónde estamos yendo nosotros? Permitiendo que los límites se sobrepasen. ¿Hasta dónde estamos nosotros permitiendo? ¿Hasta dónde estamos hablando? ¿Hasta dónde estamos pensando? ¿Hasta dónde estamos actuando fuera de los límites? ¿Qué es más fácil? ¿Que una persona se convierta al Señor o que una persona que se ha convertido al Señor se regrese? ¿Qué es más fácil? ¿Levantarse a orar o quedarse arronchado media hora más? ¿Qué es más fácil? ¿Conectarse para el estudio bíblico o dejar sencillamente que las cosas pasen y ya? ¿Qué es más fácil? ¿Orar al Señor porque me dé un buen trabajo y una vez me da el buen trabajo entonces ya me olvido de Dios? E inflo el pecho y digo, porque yo soy muy teso, es que tengo lo que tengo. Eso fue lo que hizo Nabucodonosor. Dijo, todo lo que he hecho y todo lo que mi mano ha construido. Y en ese momento vino locura a su mente. Y duró unos añitos loco. Dice la palabra del Señor hasta que el Señor le permitió levantar los ojos al cielo y reconocer quién era Él y quién era Dios. Iglesia, necesitamos con urgencia volver nuestro corazón al Señor y entender los tiempos en los que estamos viviendo y saber cómo y con quién nos estamos nosotros comunicando. ¿De qué manera estamos nosotros avanzando? La iglesia necesita ponerse delante del Señor para que pueda ver realmente qué es lo que viene de parte de Dios. Versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Ya está en qué? En acción. Ya está en acción. Que el aborto se aplauda es acción. Que se obligue a llamarse lo que no es como que es, ya está en acción. Que la corrupción siga proliferando y nadie diga nada, hace mucho tiempo está en acción. Que la dureza, que la frialdad, que ya no buscar a Dios está en acción, está en acción. ¿Y sabe por qué? Porque la iglesia está dormida. Y la luz, en lugar de ponerse aquí, está acá. Y la sal, en lugar de salar, la sal está humedecida. Por la forma en la que vivimos, por la forma en la que negociamos nuestra fe, por la forma en la que nosotros somos el centro de nosotros mismos, por la forma en la que muchas cosas. Y sí necesitamos volver nuestro corazón al Señor y que la iglesia vuelva a reactivarse en el propósito tal cual de lo que es ser iglesia, de lo que es moverse delante del Señor, porque ya está en acción ese plan. Solo que hay quien al presente lo detiene para que hasta que Él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Verso 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo, ¿qué cosa? Con todo engaño y de iniquidad para los que se pierden. Con todo engaño. ¿Quién es una persona que es engañada? ¿Una que está en dónde? ¿En el engaño o en la verdad? Si una persona es engañada, ¿en dónde está? ¿En el engaño o en la verdad? Está en la verdad. O sea que usted y yo podemos ser engañados. Que el Señor nos guarde. Que el Señor nos ayude. Pero mire lo que está diciendo la Escritura. Y con todo engaño
Porque el versículo 9 dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Prodigios mentirosos. Ay, pero es que allá uno se da cuenta que esa persona hace así y todos se caen. Y le echa todo el tarro de aceite y esa persona empieza a temblar. Engaños. Engaños. Y la gente está yendo, es detrás de cosas que sus ojos físicos quieren ver. Y no están discerniendo en su corazón lo que es real y lo que es veraz. ¿Recuerda usted a Josué? Dice la palabra que un día llegaron unos hombres con unos vestidos, con unas ropas feas, y les dijeron que ellos eran de naciones lejos y que ellos necesitaban su ayuda y que por favor los ayudaran y que por favor los tuvieran y que por favor no los fueran a matar. Y Josué, siendo un hombre tan hábil, Josué, siendo un hombre tan obediente al Señor, en esta ocasión no le preguntó al Señor. No le preguntó. Una cosa es consultar a Dios, otra cosa es informarle a Dios. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Le informamos o le consultamos? Informar a alguien es decir, vea, mañana a las 4 de la tarde vas a estar en una reunión. Eso es informar. Pero consultar es decir, vea, mañana me pusieron una cita a las 4. ¿Tú qué piensas? ¿Será que acepto esa cita o no? Eso es consultar. ¿Sí ve la diferencia que hay? Josué ni consultó ni le informó a Dios. Y hicieron pacto, dice. ¿Y qué pasó? Resulta que esos hombres pertenecían a una nación vecina que quisieron engañarlos y ya habían dado su palabra de pacto y les tocó aguantarse ese chicharrón. ¿Sabe por qué? Porque no le consultó al Señor. ¿Cuántas veces usted y yo, por no consultarle a Dios, hemos terminado metidos en problemas? Miren lo que dice la Escritura. Versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Cuando una persona no está aseando su mente y su corazón en el Señor, es más fácil que este tipo de personas terminen engañadas, porque no tienen dónde confrontar lo que está ocurriendo. ¿Está pasando eso? Ni idea. ¿Por qué? Porque no leen la palabra. Pero una persona que lee la palabra, que ora, que busca al Señor, empiezan a ocurrir cosas y se detiene y dice, Señor, ¿aquí qué hay? Y le consulta al Señor. No le informa. No le informa, le consulta. ¿Sí ve que son dos cosas diferentes? Usted y yo, ¿qué hacemos? ¿Le informamos o le consultamos al Señor? Señor, ¿tú crees que es tiempo de esto? Señor, ¿a ti te parece que es correcto hacer aquello o aquello otro? Señor, ¿te agradaría si yo tomo esta o esta decisión? Espíritu Santo, háblame por favor. Muéstrame cuál es tu voluntad en esto. ¿Acepto esto o no lo acepto? ¿Me muevo en esta dirección o no me muevo? ¿Qué hago, Señor? Eso es consultarle al Señor. Eso es consultarle, eso es depender de Dios, eso es humillarnos delante del Señor. Verso 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y es triste y es duro. ¿Sabe por qué? Porque infortunadamente nosotros podemos ver personas que por no estar juiciosos en la búsqueda de la voluntad de Dios, toman unas decisiones dolorosas, toman unas decisiones difíciles, toman unas decisiones que están fuera de la verdad de Dios, del contexto de Dios, de lo que Dios quiere estar haciendo. Y entonces, así mismo como deciden, así mismo vienen consecuencias sobre sus vidas. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Las consecuencias son duras. Las consecuencias de haber tomado decisiones fuera de la voluntad de Dios son duras.
Pero sabe, es tanta la providencia del amor y del cuidado de Dios que allí está Él, listo para ayudarnos en tanto que se lo permitamos. En tanto que se lo permitamos. Porque la paz pareciera haberse perdido entonces. Señor, ¿qué hago? Y hay un desasosiego. Y hay una cosa allí como que no me hallo, no me encuentro. Como que no sé qué voy a hacer. Juan capítulo 14, verso 27. Dice, les dejo un regalo. Me gusta esta versión de traducción viviente. Les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo ¿qué? No puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Amén. No puede la angustia ni el miedo gobernar nuestra vida. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos la paz de Dios. Porque usted y yo tenemos la paz del Señor. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Y todo el mundo está ofreciendo hoy, ¿qué cosa? Paz. La comisión de paz, el delegado de paz. Paz, paz y paz. Pero realmente no hay paz. La gente está tratando de engañar porque no es la paz que el mundo nos da, la que es verídica, la que es real, la que es profunda. Y Mateo 24, versículo 4, dice la palabra del Señor, respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie, ¿qué cosa? Los engañe. Cuando usted y yo tenemos la paz del Señor y tenemos segura la verdad del Señor, se puede mover el cielo y la tierra, pero usted y yo vamos a permanecer tranquilos y seguros. Se lo voy a volver a repetir. Cuando usted y yo tenemos claras dos cosas, la paz de Dios y la verdad de Dios, puede moverse todo a nuestro alrededor, porque el Señor no miente y porque el Señor va a hacer todo lo que tenga que hacer para que su palabra se cumpla para nosotros y para esta tierra. Amén. Que la tierra va a ser intervenida y está siendo intervenida en el propósito de Dios, y que las naciones van a ser llenas de un juicio por causa de su pecado. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Que la iglesia debe levantarse para hablar acerca de la paz y de la verdad de Dios. Claro que sí. Pero no quiere decir que todos crean. No quiere decir que todos se conviertan al Señor. No lo quiere decir. Lo único que quiere decir. ¿Por qué? Porque ahora comparamos este final de la enseñanza con el principio. ¿Cuántas personas se convirtieron con el mensaje de Noé? Muy pocas. ¿Cuántos terrenos fueron realmente sembrados? 4. ¿Cuántos de ellos dieron fruto? 1. 25%. ¿Cuántos hombres habla Proverbios? De 4. Del hombre sabio. ¿Cuál más? Sabio, necio, simple y burlador. Ahí hay 4 también. ¿Se había puesto usted a pensar en eso? Proverbios habla de 4 hombres. El Evangelio habla de 4 terrenos. En Proverbios solo un hombre actúa dentro de la voluntad de Dios, y en el Evangelio solo un terreno se mueve dentro de la voluntad de Dios. Ni el simple, ni el necio, ni el burlador agradan al Señor. Ni el camino, ni los espinos, ni las piedras dan fruto. Solamente la tierra fértil y solamente el hombre sabio. Iglesia, necesitamos empezar a caminar. El Señor está diciendo, les dejo un regalo, y ese regalo es mi paz. Mi paz. Y luego Mateo dice que miren que nadie los engañe. O sea, no suelten la verdad por nada. No la vendan, no la negocien, no la suelten. Es de ustedes, iglesia. ¿Cuál es la verdad? Si yo no conozco las Escrituras, no voy a poder conocer la verdad. Y ya usted es responsable, mi hermano, de su vida delante de Dios.
Ya usted es responsable de orar, de buscar de Dios, de clamar, de buscar el rostro de Dios, de buscar la palabra de Dios. Y eso no va a ocurrir a menos de que usted se enamore del Señor, a menos de que usted decida amar al Señor. Si no hay amor por Dios, pues el resto va a ser solamente cantaleta. Pero cuando usted decide amar al Señor, entonces buscar al Señor va a ser un deleite. Conectarme a la oración va a ser un deleite. Hazte, Señor, antes de que me regañe, dele clic al enlace. Antes de que me diga algo, voy a darle clic el miércoles para que no me regañe. No se trata de eso. Yo no tengo por qué estar regañándole a usted. Usted ya es una persona adulta. Pero lo que sí debo hacer, y es mi responsabilidad, es advertir. Advertir. Como en los tiempos de Noé, iglesia. Como en los tiempos de Noé. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué decisión vamos a tomar? El Señor nos ayude y el Señor nos guarde. Ora al Señor porque me ayude todos los días. Como hijo del Señor, como esposo, como papá, como pastor. Que el Señor nos ayude a corregir lo que hay que corregir. A dejar esa actitud equivocada con la que a veces nos comportamos de infalibilidad, como que a mí no me pasa, solo le pasa a usted. No, a mí también me pasa, a mí también me ocurre. También me tropiezo, también caigo. Aquí el punto no es ese. Aquí el punto es reconocer delante del Señor que tenemos que buscarle todos los días. Amén. Si usted y yo no buscamos de manera intencional al Señor, pues sencillamente, poco a poco, tal vez se cumpla lo que alguien dijo y pareciera que fuera esta la última generación de cristianos. La última generación de hombres que buscan a Dios. La última generación de hombres que claman. La última generación de hombres y mujeres que doblan sus rodillas a solas. La última generación de hombres y mujeres que tienen todo por basura por amor a Cristo. La última generación de gente que dice, ¿sabe qué? Yo me voy a levantar. No importa que esté cansado. Yo el domingo voy a ir a congregarme. Voy a ir a la iglesia. Me voy a levantar. Voy a poner mi ropa y voy a poner mi corazón a punto porque voy a darle gracias al Señor. La última generación de los que tienen un sentido real de lo que significa amar al Señor con todo el corazón, no con algo. El Señor no va a recibirnos. Recuerde que Él hizo una diferencia entre la ofrenda que le dio Caín y la que le dio Abel. No hagamos una cosa de estas con el Señor. No la hagamos porque si no el Señor nos va a mirar de lejos. Y después nos preguntamos, Señor, ¿pero qué pasa conmigo? El Señor está diciendo, revisa tu corazón. ¿Cómo te estás acercando delante de mí? ¿Acaso no soy yo Dios? ¿Dónde está tu temor por mí? ¿Acaso no soy yo el rey? ¿Dónde está tu inclinación delante de mí? Pero parece que no soy. Entonces, mientras tú no tengas eso claro, quédate tú allá, que yo me voy a quedar acá. Y es duro, pero es la verdad. Busquemos al Señor en tanto que pueda ser hallado. Acerquémonos en tanto que está cercano. Oh Dios. Oh Señor, en el nombre de Jesús. Oramos en el nombre precioso que es sobre todo nombre. Y venimos, Señor, con un corazón necesitado, con un corazón, Señor, humillado delante de ti. Te necesitamos. Te necesitamos, oh Rey. En nuestra vida, por favor, que se ha contagiado, Señor, con el día a día, con el corre-corre, con el afán, con la ansiedad, con esos afanes, Señor, con esos miedos, temores. Señor, por favor, tú has sido bueno con nosotros. Tú nos has dado bendición, Señor.
Tú nos has dado un trabajo, tú nos has dado una vida, tú nos has dado aire en nuestros pulmones, aliento de vida. Y nosotros necesitamos estar delante de ti humillados. Necesitamos estar delante de ti con un corazón honesto, con un corazón real, con un corazón, Señor, desnudo delante de ti, sin trapos que lo quieran cubrir. No, desnudos delante de ti, porque tú nos conoces. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a alentar nuestra fe. El enemigo busca el desánimo. El enemigo busca, Señor, traer y poner formas de cómo negociar, no venir, no orar, no leer la palabra, no vivir tus principios. Nuestra propia carne nos juega malas jugadas, Señor, y nos hace zancadilla, dice tu palabra. Sino que de nuestra propia carne somos seducidos y atraídos. Señor, por favor, ayúdanos. Señor, por favor, levántanos. Señor, por favor, levántanos. Fortalécenos. Anímanos, Señor. En el nombre de Jesús. Yo te ruego que bendigas la vida de mis hermanos y los ayudes y los fortalezcas, Señor, y les concedas el entendimiento y la gracia y el favor y la determinación en sus vidas para caminar delante de ti. Ayúdanos, oh Dios. Dile, Señor, ayúdame. Ayúdame a entender lo que tu palabra me está diciendo esta mañana. Ayúdame a entenderlo, Señor, y no solamente a ser un oidor, sino a poner tu palabra por obra en mi vida. Por favor, Señor, yo no quiero ser más un cristiano de nombre, de título, de fachada. Enséñame a ser un hijo tuyo desde la profundidad de mi corazón. En el nombre precioso de Jesús. Yo bendigo la vida de mis hermanos y te ruego, Señor, tu favor, tu gracia, tu poder. Señor, en Cristo Jesús, levántalos, ayúdalos, fortalécelos, Señor. Tu favor y tu gracia estén sobre sus vidas, sus trabajos, su provisión, su alacena. Pero sobre todo, Señor, la decisión de cada uno por vivir delante de ti conforme tu corazón. En Cristo Jesús, Señor. Amén.